Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Cristian, Beverly, ¿cómo están? ¿Todo bien, licenciado? Qué bueno, me alegra, Cristian. Vamos a dar un tiempo para que se incorporen otros compañeros, ¿de acuerdo? Y entramos en materia. Ok, ya. Para decirte
Bien, jóvenes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal de fin de semana? Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Rosalina? ¿Cómo les fue? Yo digo que bien, Lick. Eso, esa es la actitud. Además, empezando por la actitud de que es la única que responde, Rosalina. Muy bueno. Es decir, no hay modo de que agarremos buenos modales, cultura, educación, cortesía, Buenas nada. noches, licenciado. Ah, pareció Eldin. Buenas noches, Lick. Ah, parecieron. Bueno, vamos a empezar con la clase. Es decir, ¿se recuerdan ustedes que, a ver, cuál es el tema que estamos viendo, jóvenes? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El tema general, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Mm? No todos, solo uno. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El diseño de investigación. Correcto, excelente, Rosalina. Muy bien, el diseño de investigación es el paso número 3 del proceso de investigación de mercados. Dentro del diseño de investigación, vimos que el diseño es el camino, la ruta, los métodos, las técnicas, los procedimientos que debemos utilizar para realizar la investigación. Es decir, como quien dice, la preparación metodológica de lo que vamos a hacer. Eso es el diseño. Pero entonces empieza eso por decir cómo se puede hacer la investigación. Y entonces dijimos que se puede hacer a través de investigación descriptiva y a través de investigación causal o experimental, ¿sí? Además de eso, dijimos que dentro de la investigación descriptiva se puede hacer por encuesta o por observación. Y vimos los métodos de encuesta, por correo, etcétera, y vimos la observación también. Luego vimos la investigación concluyente causal o experimental y vimos los métodos preexperimentales, los experimentales verdaderos, los cuasi experimentales y los estadísticos. Bueno, ya todo eso ya lo vimos. Ahora empezamos a ver otro tema que es parte de la preparación de los métodos de lo que tenemos que hacer, que se llama medición y escalamiento, es decir, la forma en que nosotros podemos utilizar para elaborar un cuestionario, que es el instrumento de la encuesta, que puede tener preguntas cerradas, preguntas abiertas, etcétera, etcétera, pero si no se puede preguntar por pregunta, entonces se utilizan las escalas. Eso es lo que estamos viendo. Y ya lo empezamos a ver. Sin embargo, voy a repetir ese tema porque le amplía algunas cositas y eventualmente yo me quedé pensando, eventualmente pude haber dicho algo tergiversado, algo equivocado, qué sé yo. Entonces, el día de hoy vamos a retomar el tema de la medición y el escalamiento para poder explicarlo de una manera más completa, más concreta, ¿ok? Entonces voy a presentar y vamos a empezar a hablar de la medición y el escalamiento, ¿cierto? ¿Sí se ve? Esto era lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Sí, Lick. Okay. Bueno, miren, aquí hice una modificación o una ampliación de lo que es el concepto, mejor dicho, la definición del concepto de medición. Medición dijimos que es la acción de medir, ¿verdad? Es un verbo, ¿sí? Y significa, fíjense bien, asignar números u otros símbolos, fíjense bien, esto es importante, a las características de los objetos que se habrán de investigar. No es asignarle números o símbolos al sujeto o al objeto de la investigación, es a las características. Esas características, cuando entremos a ver ya las escalas, esas características que vamos a medir son lo que se llaman, en las escalas se les llaman los descriptores, ¿sí? Como que fuera un descriptor de puesto. No, ustedes no han visto eso todavía en administración, pero es un descriptor, es una descripción.
lo que vamos a evaluar. Dicho de otra manera, las características de los objetos que vamos a medir, estos descriptores son, para poder entenderlo mejor, las opciones de respuesta que se utilizan en las escalas. Fíjense bien, vamos a evaluar características, vamos a evaluar descriptores, y eso se convierten en las opciones de respuesta, no en calificar a la persona o a la institución, no, es a los criterios, también se llaman criterios, los criterios, las características, los descriptores, eso es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿ok? No a las personas. Y entonces, esa evaluación va a ser en función de determinadas reglas o condiciones previamente establecidas. Eso es la medición. Pero para poder medir, nosotros necesitamos lo que se llama el escalamiento. Y el escalamiento o escala no es ni más ni menos que un continuo. Yo les mostré a ustedes como ejemplo una regla. Una regla empieza de 0 y termina en 30, tiene 30 centímetros. Ese continuo se llama algo que tiene una continuidad. La regla empieza con 0 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30. Ese es un continuo, ¿ya? Entonces tenemos el continuo, la regla, entonces eso nos sirve para medir que cualquier criterio, característica de aquí arriba o descriptor está ubicado entre ese continuo. Entonces, por eso es que se usa escala. Es porque no es ninguna pregunta directa, concreta, sino porque la respuesta, ¿sí?, estará dentro de alguno de los valores de ese continuo. Entonces, por eso es que a eso se le llama escalamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya empezamos a ver y este es otro tema que no estaba en la clase anterior y que me permitía agregar. Las escalas tienen 4 características, las escalas, y están numeradas en su orden porque este número indica el 1, 2, 3, 4, implica el nivel de complejidad que va adquiriendo una característica de una escala. En otras palabras, cuando una escala es descriptiva o de descripción, esa es la más sencilla. Pero ya con la 2 ya se va complicando un poquito, se va volviendo más compleja, más difícil. En la 3 un poquito más y en la 4 incluye a todas las anteriores. Entonces el nivel de la escala va subiendo. Ese es el sentido de tener un número aquí. Entonces, ¿qué es la característica de descripción de una escala? Significa que una escala tiene etiquetas o descriptores que identifican a cada valor de la escala. O sea, cuando en una escala hay descriptores o etiquetas que identifican a cada valor de la escala, entonces quiere decir que esa escala cumple con la característica de descripción. Ahora bien, cuando se habla de orden, de característica de orden, entonces fíjense bien, aquí a lo que se refiere es que cuando la escala se refiere a establecer la posición relativa de los descriptores. Posición relativa, ¿eso qué quiere decir? Que hay varios descriptores y unos están arriba, otros abajo. Pero eso hay que establecerlo a través del orden que tiene esa escala. Por eso es que habla de posición relativa. Miren, aquí solo identifica, entonces es clara, es directa. No, aquí ya es posición relativa, ya compara a otros elementos, a otros descriptores. Por eso que ven que se está complicando un poquito más. Luego, la característica de distancia, aquí se establecen las diferencias, la escala tiene la característica de establecer las diferencias absolutas entre los descriptores. Aquí era la posición relativa, aquí es la diferencia absoluta entre los descriptores y que además de eso se deben de expresar en unidades, ¿sí? Esa es la característica de distancia. Y la característica de orden, de origen, como su nombre lo dije, de origen, tiene un origen, se refiere a una escala que tiene un inicio único, un punto fijo o un punto cero verdadero, ¿sí?
O sea, tiene un origen establecido, ¿ya? A eso se le llama la característica de origen. Entonces, estas son las 4 características de las escalas, pero yo me voy a permitir explicárselos de otra manera. Denme un momentito. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Muy bien, adentro. Voy a hacerles una presentación diferente para explicar cada una de esas características. Entonces, ustedes pueden ver aquí las características de las escalas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la característica de descripción, fíjense bien, cuando hablamos dice, es una descripción o un descriptor, es la etiqueta que se usa para identificar a cada valor de la escala u opciones de respuesta, que era lo que les he dicho. Las características son las opciones de respuesta. Ejemplo, supónganse que ustedes, cuando le preguntan a una persona, género, entonces ahí hay una escala, porque puede ser el número 1, género masculino, y el número 2, género femenino. Entonces, miren, estos son los descriptores, ¿ya? O sea, son las opciones de respuesta. No esto que es la pregunta, sino que cuando tiene característica de opción es cuando, miren, aquí tiene una etiqueta. La etiqueta es que aquí es masculino y aquí es femenino, y que identifica a cada valor de la escala, ya sea valor o caracterización. En este caso es el género, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, miren, ¿las clases virtuales son productivas? Esa es una pregunta en escala. Entonces hay 4 descriptores, miren, totalmente en desacuerdo. En desacuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y de acuerdo. Hay 4 descriptores, miren. Estamos calificando, ¿ya? El criterio que se está utilizando, la productividad de las clases virtuales. Entonces, en estos 2 ejemplos se puede ver que aquí la característica de la escala es de descripción. Describe. Aquí describe el género y aquí describe el nivel de evaluación que se hace de las clases virtuales. Ya está describiendo algo, ¿ok? Este es la característica de descripción. Luego, la característica de orden se refiere a la posición o tamaño relativo de los descriptores. Ya lo dijimos, es una posición relativa. Ejemplo, ¿cuál es la marca preferida en 3 teléfonos celulares? Supónganse ustedes que hayan sido iPhone, Xiaomi y Samsung, por ejemplo. Entonces las opciones de respuesta es más que iPhone me gusta más que Xiaomi y mucho más que Samsung. Entonces estas son las opciones. Puede ser más que, menos que o igual a. Aquí hay 3 descriptores, miren. Son las opciones de respuesta. Entonces aquí, obviamente, si alguien al hacer la tabulación se establece que la gente, el teléfono que más prefiere es el iPhone, entonces ahí hay un orden. En segundo lugar estaría otra marca y en tercer lugar otra marca. Entonces se establece un orden. Por eso es que a esto se le llama una característica de orden. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Al momento sí, licenciado. Ok, muy bien. Luego vamos con la característica de distancia. Fíjense bien, distancia, el nombre lo dice. En unidades. Sí, puede ser expresada en unidades. Ejemplo, miren, aquí, utilizando el trabajo con ustedes. Al día de hoy, ¿cuántos miembros tiene su grupo? Entonces, dice, expresa la diferencia absoluta entre cada uno de los descriptores de la escala y puede ser expresado en unidades. Entonces, si un grupo responde aquí, mi grupo tiene 10 y otro grupo responde 9, entonces quiere decir que yo puedo establecer la diferencia entre el grupo A que tiene 10 y el grupo B que tiene 9, quiere decir que el grupo A tiene un miembro más que el grupo 9. Hay una diferencia, ¿sí? De igual manera, si otro grupo, el grupo C dice que tiene 8, también se puede establecer la diferencia. Quiere decir que 8 tiene un miembro menos que el grupo 9 y 2 miembros menos que el grupo 10, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo una escala establece la característica de distancia?
¿Sí? ¿Seguimos claros hasta ahí? Sí, licenciado. Ok, bueno, Sí. y por último, la característica de origen. Esta característica tiene un comienzo único, un inicio único, fijo o punto cero verdadero. Ejemplo, ¿cuál es el ingreso mensual familiar? O sea, ¿será que eso empieza en cero? ¿Tiene un punto único y un cero verdadero como inicio, sí o no? ¿Jóvenes? ¿Será que cumple con esa circunstancia de que tenga un punto único, fijo o punto cero verdadero? Con esa pregunta, por ejemplo. Sí, licenciado, A ver, ¿por qué? porque comienza de 0 a 5 o de 0 a 5. No, usted me está hablando de rangos. Me está hablando de rangos. No, la pregunta, ¿cuál es el ingreso mensual familiar? Y la respuesta podría empezar de cero, ¿sí o no? Puede ser de bajo a alto. No. Analicen bien la cuestión. Incluso hasta en la práctica, en el país. ¿Sí? En otras El salario palabras. no puede ser cero, licenciado. ¿Cómo? El salario no puede ser cero. No, es que no estoy hablando de salario. Cuidado, salario e ingreso son dos cosas diferentes. Salario es lo que recibe un trabajador, pero aquí no dice que trabaje. Aquí no dice que trabaje. Entonces, ¿cuál es el ingreso familiar cero? El familiar puede ser cero. Si ninguno de la familia trabaja, no tienen ningún ingreso. Entonces puede ser cero. ¿Sí o no? Sí, Ah, bueno, entonces el ingreso tiene un punto cero verdadero. ¿Ya? Si ninguno trabaja, no tiene ningún ingreso. Entonces puede ser cero. Si tiene un punto único. ¿Ya? Ahora, si dice otro número, bueno, pero aquí dice característica que indica que la escala tiene un punto único, fijo o punto cero verdadero, el inicio. ¿Sí? O sea, empieza en cero, porque obviamente es decir, no gana nada, pero no puede empezar en -2 tampoco, ¿verdad? O en -1000 quetzales. Tampoco, ¿verdad? Porque no puede ser que esté pagando y sin recibir nada. ¿Sí me explico? Entonces, el ingreso familiar empieza en cero. O ya gana uno, ya gana otra persona y gana el salario mínimo, 2.500 y pico, más el otro gana 5.000. Ah, entonces el ingreso familiar es 7.000. Ah, bueno, pero empezó en cero. ¿Sí? Entonces, esto es la característica de origen para las escalas. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Cómo es? sí, Lic. Bueno, Sí, muy bien. Luego de eso, vemos que existen, ya lo habíamos dicho, las escalas de medición. ¿Qué tipo de escalas hay? Están las escalas de medición básicas o primarias, o sea, como quien dice, las más simples. Están las escalas comparativas y las escalas no comparativas. El día de hoy ya vimos la primera. Estas primeras ya las vimos, las 4 primeras ya las vimos, pero las voy a repetir hoy. Y vamos a ver también las escalas comparativas, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Las escalas de medición básicas y las escalas de medición comparativas. Entonces, empecemos con las escalas de medición básicas o primarias, ¿sí? Las escalas de medición básicas son escala nominal. Fíjense bien, escala nominal. Como su nombre lo dice, nominal se va al nombre. ¿Ya? Háganse esa idea, es al nombre. Entonces, son números asignados en esta escala, solo sirven para identificar, clasificar a los objetos. Ejemplo, los códigos del DPI, el carnet del IX y su carnet de universidad. Esa es una escala nominal, porque cada número de carnet de ustedes identifica a una sola persona, ¿cierto? A un solo nombre. Entonces, esa es una escala nominal. ¿Ok? ¿Sí estamos? Supongo que sí. La escala ordinal es una escala de clasificación, fíjense, en donde se asignan números a objetos para indicar la magnitud relativa en la cual posee una característica. Magnitud relativa, es decir, no es nada concreto, ¿cierto? Sino que es relativo. Ah, entonces,
Aquí es donde se utilizan respuestas como mayor que, menor que, lo que permite si un objeto tiene más o menos una característica. Ejemplo, las clases económicas o preferencias de los en cuanto a los restaurantes de comida rápida. ¿Cuál les gusta más? Pollo Campero, McDonald's, Burger King. Me gusta más esta. Me gusta, pero no hay nada concreto. Solo está diciendo una calificación relativa. A eso se refiere lo de relativo. Porque no está diciendo, así, si de 10 a 1, yo a McDonald's le pongo 10 y al otro 1. No está preguntando eso. Está preguntando cuál es la preferencia. Y las respuestas, los descriptores es mayor que, o más que, o menos que. Entonces ahí solo es una magnitud relativa. ¿Ya? Está asignando para indicar magnitud en la cual posee una característica. ¿Ok? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Y luego, la tercer tipo de escala dentro de las escalas primarias o básicas está la escala de intervalo. Esta escala se utiliza en números para calificar objetos, de tal forma que las distancias numéricas, fíjese, las distancias numéricas, ¿cuánto hay de distancia entre el 1 y el 2? ¿Jóvenes? 1. ¿Sería 1? Sería 1. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto hay distancia entre el 1 y el 5? 5. ¿Qué pasó? Estamos. Entre 1 y el 2 es 1. Entre el 1 y el 5 la diferencia son 4. Bueno, entonces, bien, esa es la diferencia numérica. Fíjense bien. Pero ese tipo de escala se refiere a que esa diferencia numérica debe ser igual en la escala que representan las distancias equivalentes en la característica medida. ¿Sí? O sea, está hablando de dos cosas. La distancia numérica debe ser igual a la distancia equivalente entre la característica medida. Entonces, aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es la escala de temperatura? La escala de temperatura. Es decir, la escala de temperatura, es decir, la temperatura, un grado es igual en Xela que en Petén, ¿sí o no? ¿Jóvenes? Sí, Lick. Bueno, entonces eso es numérico. Ahora bien, la característica ya de temperatura es de que, por ejemplo, últimamente en Petén la temperatura estaba a 43 grados. A 43 grados. Y en Xela, por ejemplo, ha estado por decir algo, no me lo tomen como que es meteorología lo que estamos viendo aquí. No, en Xela a 15 grados o a 20, pues. Quiere decir entonces que la diferencia, ¿sí? La diferencia equivalente, la característica medida es, ya se puede imaginar, imagínense si la diferencia es que cada grado vale lo mismo, pero si la diferencia es 20, quiere decir que, chicas, solo entonces uno se imagina, es grandísima esa diferencia. Obvio, el calor de Petén no es lo mismo que el calor de Xela, pues, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, ahí está hablando de la diferencia entre la cuestión numérica y la diferencia ya de la característica es que se mide. Igual, por ejemplo, en ventas, fíjense bien ustedes. Es decir, en ventas, ustedes pueden, en una escala de razón, por ejemplo, pueden preguntarle cuánto ha vendido en los últimos 6 meses. Bueno, ese es el dato, ese es el dato numérico. Muy bien. Entonces, el dato, si por ejemplo, en el primer mes vendió 100, en el segundo mes vendió 90, en el tercer mes vendió 80, en el cuarto mes vendió 60 y en el otro mes vendió 50. Supóngase, esos son datos numéricos. Ahora, cuando nosotros, fíjense bien, dice, clasificar los objetos, jerarquizarlos, quiere decir ponerles un orden.
¿sí? Entonces nosotros ponemos en qué mes vendió más, luego en el segundo mes que vendió un poquito menos, y etcétera. Ahí los jerarquizamos. Y luego comparamos los intervalos de diferencia. ¿De acuerdo? Sí estamos. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, quiere decir que en el primer mes se redujo un 10%, en el segundo mes un 10%, en el tercer mes un 20%. Entonces nosotros estamos identificando y clasificando y jerarquizando la información para poder establecer la diferencia que existe en ella. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos de las escalas de razón. Esas son las 4 escalas básicas: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Estas son las 4 escalas básicas, ¿ok? Que son las más sencillas. Sin embargo, ahora vamos a pasar a conocer cuáles son las escalas comparativas. Fíjense bien ustedes, jóvenes, con esto. Se llama escala comparativa, lo que yo siempre les digo, porque compara. ¿Sí? Entonces, las escalas comparativas son un tipo de escalamiento en donde se compara directamente los objetos estímulos entre sí, y los datos obtenidos en cada escala deben interpretarse en términos relativos y solo tienen propiedades ordinales de orden o de rangos ordenados, ¿sí? En otras palabras, estas escalas comparativas es como que fuera, ya, van a ver, en rangos ordenados, tienen escalas de orden. Por lo que también, como solo tienen escalas ordinales, tienen propiedades ordinales o de orden de rangos, por eso también se le llama, a las escalas comparativas se le llaman escalas de escalonamiento no métrico, ¿ya? Y entonces, un ejemplo de eso es preguntarle a los encuestados, ¿prefieren Coca-Cola o Pepsi? Miren, ahí está comparando una con otra, por eso se llama comparativa, ¿sí? Este es un ejemplo así muy general, pues, ¿verdad? Para demostrar por qué se llaman escalas comparativas, porque está comparando. Bueno, pero vamos a entrar ya a ver cuáles son las escalas comparativas propiamente. Entonces, para eso tenemos el escalamiento o la escala de comparación pareada. Entonces, fíjense bien, alguien me ayuda, jóvenes. ¿Qué querrá decir escala de comparación pareada? Jóvenes. Váyanse siempre por el nombre, por el nombre. Eso les va a ayudar en sus exámenes, por el nombre. ¿Qué es comparación pareada? No sé si analizando solo, como usted dice, el nombre pareada como de par. Entonces, Claro, está eso, correcto. la escala de comparación pareada es comparar a un par. Eso es exactamente, Gladys. Excelente. Eso es lo que yo les digo, jóvenes. Imagínense las cosas. La escala de comparación pareada, miren, escala de comparación pareada, dice, es un técnica de escalamiento comparativo en donde se le muestran al encuestado 2 objetos al mismo tiempo. Miren, es el par, ¿verdad, Glenn? 2 objetos. Y se le pide que elija uno de acuerdo con ciertos criterios. Los datos obtenidos son de naturaleza ordinal, van a dar un orden. Entonces, por ejemplo, se le pide a los encuestados que digan qué pollo prefieren, pollo campero o pollo pinulito. Ahí hay una comparación pareada. El par es pollo campero y pinulito. Y se les pide, el criterio es la preferencia. Puede ser otro criterio, el sabor, puede ser el precio. Es decir, no importa, el criterio se va a evaluar, pero se va a comparar a un par. ¿Sí me explico en eso, Juan? ¿Sí está claro? Sí, licenciado. Sí, Bueno, esa es la escala de comparación planeada. Luego tenemos Entonces una desventaja podría ser de que, digamos, en esa solo se podría utilizar 2. O sea, es una desventaja si ya hacemos la comparación con bastantes cosas, no solo con pollo de uno y del otro, ¿verdad? La reflexión suya es interesante, Richard. Lo que pasa es de que, miren,
Esto es como todo lo que hemos visto, jóvenes, como yo les he dicho a ustedes. Por ejemplo, volviendo, las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas hay como 12, pero ustedes deben de seleccionar cuál es la técnica a aplicar. Lo mismo sucede en esto, como me lo está diciendo Richard. Esta escala es comparación pareada, solo cuando hay 2. Pero cuando hay más, ¿no aplica esta? Claro, ahí no aplica. Pero sí existe, ya la vamos a ver, Richard, sí existe otra técnica en la que incluye ya no solo 2, sino que incluye varios. ¿Sí me explico? Sí, Lick. Ok, bueno, entonces valga su reflexión. Entonces miren, esa escala de comparación pareada es comparar a 2. Ahora, miren esta, escala por rangos ordenados. Aquí está Richard. En esta técnica de tratamiento, como les decía, se le presentan a los diputados varios objetos simultáneamente, ya no 2 como la anterior. ¿Ya se dio cuenta? Aquí está, mire, Rich. Entonces, ahí aplica la escala por rangos ordenados. Y se le pide que ordene o clasifique de acuerdo a ciertos criterios. Ejemplo, clasificación de preferencia de las marcas de gasolina. Usted le da, por ejemplo, hay 5 marcas de gasolina, por ejemplo. Entonces usted le da el logotipo. Ponga cuál es la primera, la segunda, la tercera y cuarta. Entonces ya ordenó, pues se llama rangos ordenados, ordenó en el orden de preferencia. El criterio que estamos evaluando es ahí la preferencia. ¿Sí me explico? Pero ahí son varios. Entonces eso responde a su pregunta, Richard. Ahí estamos, Lick. Ahora Ok. sí. Quiere decir que cuando hay varios, entonces no se usa la comparación pareada, se usa la de rangos ordenados. ¿Sí me explico ahora? Sí, licenciado. ¿Verdad? Entonces, por eso es que existen muchas escalas, pero ustedes deben de saber qué es cada una para saber cuál aplican para una pregunta específica. Ese es el concepto. Y qué bueno que Richard sacó esa reflexión. Bueno, luego venimos con la escala de suma constante. Se le pide a los encuestados que distribuyan puntos, dinero o fichas entre un conjunto de objetos de estímulo con respecto a un criterio. Por ejemplo, que los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas distribuyan 100 puntos, tienen 100 en la mano, entre las características siguientes: calidad académica, instalaciones, biblioteca, servicios de apoyo, sanitarios y parqueo, de acuerdo con la importancia que tiene para ellos. Entonces, miren, escalamiento de suma constante. ¿Por qué se llama suma? Porque los 100 puntos se van a distribuir aquí entre estas características y obviamente que al sumarlos no va a dar los 100 puntos. Hay una suma ahí. Entonces, pero para distribuirlo es como quisiéramos una resta, pero el total debe ser una suma constante. ¿Sí me explico en eso, jóvenes? ¿Sí se entiende esa técnica? Sí. Ok. Bueno, y luego está la clasificación Q. Esta sirve para distinguir de manera rápida entre un número grande de objetos. Fíjense, aquí hay, incluso, Richard, aquí ya no son solo 5. Aquí pueden ser muchos más objetos. Dice, utilizando un procedimiento de rangos ordenados. Cuando hay muchos, mire, utilizando este procedimiento. ¿Dónde los objetos se clasifican en pilas? Entonces son muchos, pero los clasificamos en pilas. Quiere decir, hacemos grupos, ¿ya? Hacemos grupos, esas son las pilas. Y luego le aplicamos el concepto, la forma de un rango ordenado, como que fuera este ejemplo. A eso se refiere la clasificación. Por ejemplo, fíjense bien. Supónganse ustedes que vamos a hacer una investigación. A ver cuál es la opinión que ustedes tienen sobre los 4 cursos que llevan. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, fíjense bien, aquí, los 4 cursos son como si fueran las marcas de las gasolinas, son los 4 cursos. Vamos a hacer un rango ordenado. Sí. Pero
como hay muchos estudiantes, entonces los vamos a hacer en grupos, ¿Y cómo los grupos? Por ejemplo, un grupo podría ser hombres y mujeres. Ya ahí hay 2 grupos. Esas son las pilas. Ah, bueno. Y todavía a los hombres y a las mujeres las vamos a subdividir todavía en pilas. Jóvenes entre 20 y 30 años es un grupo de hombres y hombres de 30 años en adelante. Y las mujeres de 20 a 30 años y mujeres de 30 años y más. Ya ahí tenemos 4 grupos. A los 4, miren, ahí ya hicimos pilas. Ahora a cada grupo les vamos a dar lo mismo que el rango ordenado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué curso prefieren ustedes? Mujeres de 20 a 30, ¿qué curso? Métodos, macro, mercadotecnia, tal cosa. Ah, entonces ustedes van a poder establecer. Con las damas de más de 30 años, miren, ¿y ustedes qué curso prefieren? Ah, esto, lo mismo que se hace aquí, solo que aquí se dividió en grupos. Esa es la gran diferencia. ¿Sí estamos? Licenciada. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Luego están estos 2 últimos, yo no me voy a detener mucho porque incluso yo creo que en el libro de ustedes no están estos 2, pero el escalonamiento por estimación de magnitudes. Aquí se asignan números a los objetos de forma que las razones entre los números asignados reflejen razones en el criterio establecido. Aquí pareciera que no dice nada en concreto y por eso es que no voy a entrar a complicarles la vida a ustedes. Vamos a dejar hasta ahí esta escala que no se usa mucho, al igual que el escalamiento Goodman o análisis de escalograma, en donde lo que se hace es un conjunto de objetos, ordenarlos unidimensionalmente de manera interna y consistente. Miren, son cosas muy subjetivas, ¿verdad? ¿Cómo ordenar una escala unidimensional interna y de manera consistente? Es un poco complicado. Entonces, sobre estas no voy a referirme mayor cosa, solo como una referencia que queden ahí esas 2 escalas. Las que nos interesan realmente es, dentro de las escalas comparativas, nos interesan la escala de comparación pareada, que es comparar entre 2. El escalonamiento por rangos ordenados, que es comparar entre muchos. El escalamiento de suma constante, que es distribución de puntos, dineros o cualquier cosa, siempre que se distribuya algo para poder ver cómo los consumidores le asignan, ya sea dinero, puntos o algo, a una característica de varios criterios que se estén evaluando. Y la clasificación Q, que es dividir en pilas o dividir en grupos a un grupo grande y luego se le aplica el mismo concepto de los rangos ordenados, ya establecer cuál es el orden que le dan a alguna característica, algún criterio que se esté evaluando, algún descriptor. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, jóvenes? Esas son las escalas comparativas. Miren, escalas comparativas, hay 1, 2, 3, 4 fundamentalmente. Estas son complementarias, estas 4. 4 básicas que vimos aquí: nominal, ordinal, intervalo y razón. Y aquí, en las comparativas, que son escalas en las que se comparan los objetos y de acuerdo a sus características, ¿sí? Comparación pareada, rangos ordenados, suma constante y clasificación Q. Estas son las escalas, y solo aquí ya llevamos 8. El día miércoles vamos a ver las escalas no comparativas. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, son 14 tipos de escalas las que vamos a ver. Ya llevamos, al día de hoy vamos 8, las 4 escalas básicas y 4 escalas comparativas. Entonces, yo les sugiero, jóvenes, que me imagino que ya están estudiando para su examen del día lunes próximo, dentro de 8 días. Y ya el día sábado me estuvieron preguntando, mire, ¿y qué va a venir en el examen? ¿Y qué capítulos? Y etcétera, etcétera. Yo les decía que yo recuerdo que ya les entregué a ustedes, les mostré a ustedes cuáles eran los temas que iban a venir, ¿verdad? Así fue, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Sí, va. Pero voy a mostrárselos nuevamente. Voy a mostrárselos. Ufa. Ay,
Así. Voy a mostrárselos nuevamente porque hay una corrección todavía en beneficio de ustedes. Permítanme un momentito. Permítanme. ¿Sí se ve? Sí, licenciada. Miren, hice una corrección porque aquel día yo les marqué de azul, pero miren, realmente estaba marcado de azul esto y esto no va a entrar en el examen. Cuestionarios y muestreo no. Lo que va a entrar en el examen es el punto 2 del proceso de investigación de mercados, que es el desarrollo del enfoque. ¿Sí? Eso está en el capítulo 2, páginas 51 y 56. Ahí tienen que estudiar marco objetivo teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis y especificación de la información requerida. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que estudiar. Yo les sugiero que ya debieran de haberlo leído. Y si no, empiecen hoy. Lean esto, jóvenes. Empiecen por aquí. Lean lo que dice la teoría. Bueno, primero, fíjense bien que les estoy dando, como quien dice, receta de cocina. Lean esto en el libro, pero lean también el apartado que ya les dije, que se llama investigación real. Cuando hablen de, permítanme, voy a ver qué está pasando ahí. ¿Alguien levantó la mano o alguien quería ingresar? No, licenciado, yo levanté la mano, disculpe, es que le quería pedir que si era tan amable de ampliar un poquito la ventana, es que se ve algo borroso las letras, entonces no se distinguen bien los números. Ok, bueno, los números no son tan determinantes, o sea, con el tema usted lo busca en el libro. Es decir, los números son los capítulos, pues no es tan determinante, los temas son los determinantes, pero lo voy a implementar. Es decir, por ejemplo, ahí sí se ve bien. El desarrollo del enfoque. Gracias. Desarrollo del enfoque. Está en el capítulo 2, página 51. ¿Ya? ¿Y qué tienen que leer ahí? Decía, marco teórico, modelo analítico, preguntas de investigación, hipótesis y especificación de la información. Eso es lo que tienen que leer. Lean eso, pero lean el recuadro de investigación real. Es el ejemplo que lleva el libro. Yo ya les he dicho que leyendo eso pueden entender mejor lo que dice la teoría de estos temas. Ya, lean las dos cosas. Bueno, esa es una recomendación. Ya cada quien sabrá si lo hace, si no lo hace, esa es decisión personal. Si quiere buenos resultados, tiene que esforzarse. ¿Ya? Bueno, luego tiene que leer el paso 3 del proceso de investigación, que es la formulación del diseño de investigación. Ese tema está en el capítulo 3, páginas 78 al 90. Pero les dije que no vayan a estudiar investigación exploratoria. Esto no, ese capítulo 3. Porque eso ya lo examinamos en el primer parcial. Lo que tienen que leer es investigación concluyente. Entonces, eso está en el capítulo 6. ¿Sí? Luego la investigación descriptiva en el 6, investigación causal en el 7. Y luego medición y escalamiento, capítulos 8 y 9. Bueno, ahí está todo. ¿Sí? Ya diseño cuestionarios no y muestreo tampoco. ¿Ahora sí está claro? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Lean esa teoría, fíjense bien, lean esa teoría y lean el ejemplo. Eso les va a ayudar mucho. Adicionalmente, ahorita mismo les voy a compartir en el chat. Vamos a